favor, háblenme sobre las mayores molestias o problemas que se experimentan a la hora de dormir. A la hora de dormir, y todos lo sabemos, la mayor queja que tienen los pacientes es que se levantan a menudo y que se cambian de un lado a otro porque la almohada está muy dura, porque el cuarto está muy frío, porque hay luces, etcétera, etcétera. Así es que muchas personas se acuestan o se recuestan en su almohada, la que utilizan todos los días, y notan que después de un tiempo la almohada no le está dando el soporte que ellos prefieren, ¿no? Y eso les crea unos problemas básicamente a nivel de cuello y de extremidades superiores. ¿De qué depende justamente tener un buen descanso o tener un buen sueño? La higiene, o como se conoce, la higiene del sueño y la arquitectura del sueño son palabras y términos que tienen que ver con condiciones que pueden ser limitantes a la hora de dormir, desde problemas con las glándulas tiroides, problemas de sinusitis, problemas hasta problemas económicos, problemas emocionales, que las personas entonces continúan con estos pensamientos que le dicen pensamientos ruminantes, ¿no? Que están todo el tiempo pensando sobre las cosas y nunca pueden descansar. Si a eso usted le agrega que están utilizando una almohada muy bajita, muy alta, muy dura, pues peor todavía, y no abona al buen descanso, que estamos hablando entre unas 6 a 8 horas para la mayoría de la población, el de un descanso, de un reposo continuo, y no de estar levantándose cada 30 minutos para ir al baño. Otra de las condiciones también sabemos son las condiciones urológicas, sobre todo en los hombres, que se levantan frecuentemente en la noche para tener que ir al baño. Ok, ¿y qué tan frecuentes son las molestias del cuello y la espalda, doctor, sobre todo a la hora de dormir? Las molestias musculoesqueletales que tienen que ver con la parte cervical y la parte lumbar son condiciones prevalentes. En los Estados Unidos, para que tengan una idea nada más, cerca de 800,000 lesiones a la espina cervical se dan por accidentes, ya sea accidentes de automóvil, de accidentes laborales, accidentes deportivos o accidentes sencillamente por estar en la casa. Eso es solamente esa cantidad, que es astronómica para una población de 330 millones de habitantes. Así que si eso le sumamos las condiciones crónicas, como es el dolor mecánico cervical, que es por la mala postura, por el uso y el desgaste de la articulación, pues se podrá imaginar que sobre el 60-70% de la población sufre de algún tipo de molestia cervicolumbar. Ahora explíquenos, doctor, qué es la peinsomnia. Creo que lo dije bien. Peinsomnia. La preinsomnia es una... pain de dolor y insomnio. No, ok. Pues esto es un rough. El dolor asociado al mal dormir o el pain insomnia, pues como la palabra lo dice, son personas que no pueden dormir porque tienen dolor. Y ya sea dolor articular, ya sea un dolor referido porque tienen nervios que están pinchados por los discos, o tienen otro tipo de condición como son las condiciones, y sobre todo en las mujeres, que es la fibromialgia, que se activan, y hay otras condiciones que se activan a ciertas horas de la noche o de la madrugada. Fíjese que si usted le pregunta a la gran mayoría de las personas a qué hora usted se levanta, si se levanta de madrugada, le dicen entre las 3 y las 4:30 de la mañana. Eso tiene que ver mucho a nivel glandular, cómo está funcionando el sistema, y sobre todo en los casos cervicales, donde no se utiliza una almohada de este tipo, de almohadas ortopédicas, que son validadas científicamente, pues el dolor va a estar continuamente afectando a esa persona al momento de dormir. ¿Y cómo una almohada puede ayudarnos, o una buena almohada o la almohada adecuada puede ayudarnos justamente con estas malas posturas y a obtener ese sueño que todos necesitamos, o dormir sin dolor? Definitivamente que una buena almohada vendría a salvar la noche para muchas personas, pero no es tan fácil abordar el tema de una buena almohada. ¿Cuántas almohadas hay en el mercado? Hay miles de almohadas en el mercado, baratas, medianos en precio y costosas.
hay clientes que dicen que en un año han gastado miles de dólares en diferentes almohadas y que ninguna les funciona. Así que en este caso, la almohada debe ser definitivamente una almohada que tenga soporte a nivel cervical, a nivel de los hombros, que mantenga esa espina cervical en la forma de C, como la conocemos, que es la forma de la lordosis, que es natural en la posición de la espina cervical y la espina lumbar a la hora de dormir. Así que tenga unos materiales que sean absorbentes, que reflejen o a la misma vez no se calienten, ¿no? Que reflejen el dolor, el calor, mejor dicho, que no se calienten y que la persona pueda trabajar toda esa parte que tiene del cuello y del hombro perfectamente con una buena almohada, con unos buenos materiales y con una almohada que sea diseñada específicamente para una población. Y en este caso, la almohada EMU está diseñada específicamente para la población latina o hispana. Justamente, ¿qué características de las antes mencionadas esta almohada cuenta con esas características? Esta almohada es una almohada diseñada localmente en Puerto Rico, donde tiene unas características muy específicas que usted no va a encontrar en otro tipo de almohada. Número uno, el material, o como se conoce el foam, es un foam denso, donde no retiene el calor, un memory foam, como le llamamos, donde tiene una forma bien peculiar, con un orificio en el medio. Ese orificio le va a dar a la misma vez un relief, por decirlo así en inglés, donde le quita presión al oído, le quita presión a la parte del nervio vagal, le quita presión al área temporomandibular, y a la misma vez dándole un soporte a la parte torácica cervical y en ambos hombros cuando la persona se voltea de un lado a otro. O sea que no importa de qué lado usted duerma, del lado izquierdo, del lado derecho o hacia arriba, ¿no? O boca arriba, como conocemos, la almohada siempre va a tener esos atributos para que la persona pueda tener un buen dormir. ¿Qué otros beneficios puede tener a la persona que utiliza esta almohada, además de una buena postura? ¿En qué le va a beneficiar todo eso? Por ejemplo, hay personas que sufren de la apnea del sueño. Correcto. ¿Esto podría también ser un beneficio para ellos? Definitivamente, y así los estudios lo comprueban, que una buena posición, un buen posicionamiento corporal a la hora de dormir va a reducir las presiones que tiene el cuello y la parte maxilofacial, incluyendo obviamente la parte respiratoria, ¿no? Así es que es bien importante que la almohada, cuando usted la utilice, ese ángulo cervical que está entre las cervicales y las torácicas esté en cero, esté neutral, para que esas vías respiratorias sean completamente funcionales durante la noche, ¿okay? Así evitando los ronquidos y que posteriormente la persona comience a sufrir de apneas o hipoapneas, donde no tiene la menor idea de lo que está sucediendo, a menos que se haga un estudio, lo que le decían una polinosa, un estudio del sueño. Por ejemplo, Faisal hizo unas mediciones del cuello y la cabeza, o sea, ¿qué importancia puede tener esto a la hora del diseño de esta almohada? Definitivamente es como un zapato. El zapato de una mujer no es lo mismo que el zapato de un hombre, y la almohada en este caso es una almohada que está dirigida al público hispano, ya que se seleccionaron unos sujetos acá en Puerto Rico para tomar unas mediciones, ¿no? Del cráneo, las dimensiones del cráneo, de la cara, de los hombros, cosa de que cuando la persona se recueste en esa almohada o se acueste, esa almohada caiga ortopédicamente hablando como un guante en la mano perfectamente. A lo mejor no así en otras poblaciones donde no se mide esta almohada, pero tiene una peculiaridad que todo el universo que se utilizó para estas mediciones fue un universo hispano. Perfecto, doctor. Bueno, ahí le pido, por favor, igual identifíquese con su nombre, apellido y su título como médico. ¿Cómo no? Mi nombre es el doctor Javier Espina, yo soy doctor en terapia física y me especializo en casos de incapacidad por virtud de las pruebas de capacidad funcional. Estoy aquí en Puerto Rico, estamos a la orden. 647-2790 con el 787. Y si quiere explicarlo, explíquelo. En este caso tenemos la columna cervical, la columna torácica y lumbar sin las posturas adecuadas, ¿no? Que es el llamado la postura de C, que sería esta a nivel cervical y esta a nivel lumbar.
¿no? Quedando así en una posición anatómica correcta a la hora de dormir, pues la persona quedaría en esta posición. A diferencia de esta posición o de esta posición. ¿Se fija? Así que uno quedaría con esta postura alineada con la menor compresión en las vértebras, sobre todo que no nos impacte la parte neurovascular. Aquí son las arterias, los nervios periferales y el cordón espinal obviamente lo tenemos acá adentro. Okay, bueno. Y están los discos. Posición natural, la curvatura en C, posiciones anatómicas con desviaciones hacia los lados. Y vemos aquí cómo entonces se proyecta una mayor compresión en estas áreas. Y luego, pues si la persona duerme en esta posición, pues nos comprime todas estas áreas aquí. Okay. Me gustaría que me lo explicara otra vez. Fue que movió el... Sí. Y entonces, yo voy a abrir un poquito. Ok, explíquemelo otra vez. Okay. Posición natural de la columna en forma de C, okay, versus condiciones o posiciones que tienen que ver con el aumento en la compresión en estos elementos, ya cuando la persona duerme en una almohada que no es la adecuada, ¿no? Ya sea para el lado derecho, para el lado izquierdo, o que la persona tiende a dormir en esta posición con una rotación que sería todavía hasta más perjudicial. Si se fijan, miren cómo estas vértebras básicamente se acaban de separar cuando la persona duerme así y tiende a hacer este movimiento. Así que esto le pone una compresión adicional a los nervios. Es importante que la columna quede en forma neutral a la hora de dormir. A nivel de la clínica se utiliza este instrumento que se llama un inclinómetro, donde él mide los diferentes ángulos de la espina cervical. En este caso, pues estamos rotando. En este caso tenemos flexiones laterales, que es el mal dormir, como lo vemos. Y aquí, si usted se fija en la marquita, donde ya tengo una desviación de 30 grados, en este caso, una desviación de 30 grados. Hay unos movimientos, obviamente, que tienen que quedarse en el diario vivir, pero no al momento de dormir. Así que es bien importante que la persona tenga una evaluación, ¿verdad?, de este tipo para saber si, número uno, el cuello está virado o no. Si el cuello está virado, por ejemplo, mírenlo aquí, y la persona duerme en esta posición, ¿qué va a suceder? Se aumentan entonces los síntomas. La sintomatología va a aumentar porque ya la persona de por sí tiene el cuello virado. Así que es bien importante llevar el cuello en posición neutral y que ese paciente entienda que esa es la posición natural del cuello, en reposo. Y a nivel de la espina, cuando hablamos de dormir, pues se supone que esté en esta posición también. Aquí tenemos los ángulos. Otro instrumento que podemos... Antes que salgamos de ese instrumento, porque voy ahora a cogerlo de cerca, sí, voy a parar aquí. Ahora necesito que alumbre con el láser. Entonces aquí... Puedes seguir mirando aquí. Tenemos una posición neutral. Acá tenemos una posición neutral. Posición neutral, lateral. Y lo vemos aquí. Vemos el 0. Posición neutral acá. Okay. Aquí tenemos una postura típica que todos asumimos al momento de utilizar el teléfono celular, ¿no? Ya sea para llamar, para textear o para leer diferentes noticias o videos, lo que fuera. Y fíjense la posición poco natural que tiene la cabeza de nuestra modelo. Y así, pues, eso acentúa los problemas cervicales, como ya habíamos dicho anteriormente, en donde ya la postura de la espina cervical cambia. ¿Ves? Y lo tenemos aquí, donde es una postura que está aumentada, poniéndole una compresión en la parte frontal de las vértebras y estirando todos estos componentes. Y esto, pues, la persona terminaría con espasmos a nivel cervical, problemas temporomandibulares y sobre todo problemas en el hombro, ya que cuando la cabeza se mueve hacia el frente, a medida que usted está avanzando en el ángulo, ¿no?, de flexión del cuello, así aumenta la presión o el peso de la cabeza sobre las vértebras a nivel cervical, pudiendo llegar hasta las 50 libras cuando la cabeza de un ser humano pesa entre 8 a 10 libras. Pues imagínense, de 8 a 10 libras a 40 a 50 libras por esta posición, y que estamos todo el día básicamente en esa posición, utilizando los ordenadores, los teléfonos y lo que fuera en las oficinas y las escuelas. Así que es muy importante, pues, poder corregir esa posición, llevarla a la parte neutral, ¿okay?
para revertir entonces esos problemas. Aquí lo tenemos. Ejemplo. Mira a ver si está prendida la luz roja. Sí, Está aquí tenemos un ejemplo de la alineación cervical, torácica, lumbar y sacral de un paciente utilizando la almohada EMO. Vemos que todas las estructuras están debidamente posicionadas para mantener un nivel, ¿no?, óptimo al momento de dormir y no sobrecargar ninguna de las estructuras anatómicas en el cuerpo. Así es que la almohada nos está dando un soporte a nivel cervical, a nivel de los hombros, y nos quita entonces la presión a nivel de las orejas y el área temporomandibular. ¿Está bien? Ahí se fue. Un poquito más, ¿no? Ahí está perfecto. 1, 2. El teléfono celular con este tipo de aplicación para uno saber si el cuello está en posición neutral al momento del dormir utilizando una almohada correcta. Y este es un buen ejemplo de cómo funciona la almohada EMO, manteniendo el cuello en posición neutral, tanto en la parte temporomandibular, como lo hicimos anteriormente, en la parte frontal. Aunque usted duerma hacia arriba, boca arriba, o duerma de lado, siempre se mantiene la burbuja en el medio. Eso no quiere decir que tiene una buena alineación y que por ende las vértebras cervicales están en buena posición.